Don Gilio, muchas gracias, bienvenido al programa Retratos. Buenas tardes. Don Gilio, queremos conocer más acerca de usted. ¿Dónde nació y en qué año? Nací en Alajuela en 1931, el 9 de septiembre, perdón. Ajá. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, en aquellos tiempos que la gente no se imagina, ¿verdad? Porque era muy diferente ahora. Por ejemplo, había una carretera que era de Naranjo a Cartago, en todo Costa Rica. Todo lo demás eran caminos de tierra. Alajuela, bueno, Costa Rica en ese tiempo tenía 700,000 habitantes. Después las calles de Alajuela eran lastreados. Habían 2 carros, uno de cada médico. Entonces era muy diferente ahora. Las comidas, eso de que no habían carros. Bueno, yo no sé si en ese tiempo, bueno, cuando yo me vine para Zarcero ya sí había teatro aquí en Zarcero y en Alajuela pues había probablemente desde 1920 o antes. Pero la vida era muy diferente, todo era diferente. La ropa era carísima porque lo que se usaba eran fibras naturales. Ajá. No se había descubierto todavía la fibra sintética de petróleo, que eso vino a abaratar completamente todo. Y después la agricultura, que como le contaba yo, que ese fue el gran mérito del presidente Truman de Estados Unidos, que modernizó la agricultura, y entonces ya la comida cambió muchísimo, porque hubo más producción al usar abonos y todas esas cosas. Pero ¿qué le puedo decir yo más de la vida de ese tiempo? ¿Y qué eran las comidas? ¿Qué tan diferentes eran? Pues la comida, lo que se comía es lo que ha sido la comida básica de Costa Rica toda la vida, ¿verdad? Que es arroz, frijoles, carne, poca, pero carne, huevo, leche. La leche no todo el mundo la podía comprar, aunque era 10 centavos la botella, pero en ese tiempo era caro, ¿no? Ajá. Usted en ese tiempo, por ejemplo, el jornal cuando yo llegué a Zarcero, el jornal de un jornalero era 3 pesos al mediodía. Entonces la canasta básica era como de 15 cosas. Ajá. Hoy en día es de 138, ¿no? O más. Ajá. Entonces sí, realmente lo que se comía era, por ejemplo, la mantequilla era un lujo, incluso casi que la leche. Y entonces la comida que se comía todos los días era arroz, frijoles y a veces solo eso, ¿no? ¿A qué se dedicaba su familia, sus papás? Bueno, papá murió cuando yo tenía 7 años. Papá trabajaba en puentes, en el Ministerio de Obras Públicas. Él murió en un accidente. Entonces yo me vine de Alajuela porque papá lo mandaron a hacer ese puente que está ahí en el Río Grande, entre Palmares y Naranjo. En 1935, a finales, llegué yo a Bajo Corrales de Naranjo. Ajá. Ahí estuvimos como año y medio. Ahí mi hermana hizo el 3er grado, creo. Yo todavía no iba a la escuela, tenía apenas 5 años. Y después en el 37, 38 estuvimos en Naranjo. Fue cuando murió papá. Después en el 39 nos fuimos a vivir con un tío mío a Villa Quesada. Ahí hice yo el 1er grado. Luego regresamos a Alajuela en el 40. Ahí estuve hasta el 48 y del 48 me vine para acá, para Zarcero. Ajá. ¿Y por qué a Zarcero? ¿Cómo viene a dar aquí? Porque yo pedí trabajo
en Estica, que le dije que era Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola. Y me dieron trabajo aquí en Zarcero. ¿Sí? Es decir, siempre me tiraban al norte, a mí nunca me tiraron al sur. Y era muy joven en ese entonces. Yo llegué aquí de 17 años. Yo, por cierto, la primer persona que yo conocí aquí en Zarcero, es decir, que conocí no, sino la primer finca que visitamos, era la de Suso Quirós, que acaba de morir. Yo a Suso lo conocí el 9 de agosto de 1948. Muy bueno, fuimos muy buenos amigos. Teníamos un trío porque nos gustaba tocar guitarra. Y Suso era muy chistoso. Y había un trío que se llamaba Cantarregio. Entonces él le puso al trío de nosotros Cantanecio. Sí. ¿Y dónde vivía cuando vino? ¿Se llegó a Zarcero? ¿A dónde vivía? Bueno, yo he vivido en 45 casas en mi vida. Yo aquí en Zarcero he vivido como en 15 casas. Yo me vine y donde íbamos a comer era donde unas casas de esas donde vendían comida, que era una casa corriente, de las Arias. Eran las dos hermanas. Y después nos alquilamos un cuarto, yo donde América Vargas. Bueno, es que yo en el 38 estuve en Zarcero 3 meses. Porque a mamá le recomendaron un cambio de clima y entonces vinimos a 3 meses en unas vacaciones aquí a Zarcero. Y yo fue cuando conocí a doña América y al marido que era Juan Murillo, que después vinimos a ser de la familia, ¿verdad? Y ahí estuve yo como 3 meses, después ella se fue para La Juela, entonces ya empezamos a andar por un lado y por otro. Estuvimos en la casa de un señor que le llamaban Caracas, que era Rodríguez, hermano de Trino Rodríguez. No recuerdo cómo era el nombre de Caracas. Lo conocían por Caracas porque había estado en Venezuela, porque yo pasé la revolución del 48 también, ¿no? Y después de la revolución un montón de calderonistas se fueron de Costa Rica. Y Caracas era uno de ellos, pero volvió cuando yo llegué aquí a Zarcero y llegó él de regreso del exilio. Sí. Y después estuvimos viviendo en la oficina que estaba ahí donde está la tienda esa de Aurelio Alvarado. Ahí estaba esa aquella, una casa vieja. Después nosotros nos trajimos, mi hermana se vino a trabajar aquí también de maestra. Entonces nos trajimos a mamá para acá. Y entonces ya, pues de todos modos, es que las casas, yo no sé por qué había que cambiar tanto de casa. Donde primero vivimos es ahí al frente de León Rojas, que había una casa vieja también. Y después de ahí nos pasamos a una casa arriba donde vive León Víctor Rojas, el final León Víctor Rojas, ahí había una casa. Ahí estuvimos viviendo. Después yo me casé en el 50. Y entonces ya me fui a vivir ahí donde Beto Salazar, una casa ahí por el puente. No, sí. Por todo lado. Sí, ya le digo, yo aquí debo haber andado como por 15 casas y después en el resto del país, ni hablar. Don Gilio, devolvámonos un poquitito. Usted es de origen italiano. Cuéntenos un poco acerca de sus apellidos, de dónde provienen. Bueno, ese apellido Francesa, que en buen italiano se pronuncia Francesa, es un caso curioso. Parece que un señor Morel, francés, después de la Revolución Francesa, se pasó al lado
de Italia, porque donde vive la familia en Italia, uno puede irse a pie a Francia. Claro, tiene que volar pata como 2 días. Pero era muy corriente que papá fuera a trabajar a Francia, ¿no? Y ese señor, ya le digo, en 1789, creo que fue la Revolución Francesa, y entonces el señor ese se pasó para ese lugar que se llama Piedicavallo, donde vive la familia mía y donde nació papá. Y todo el mundo le decía el Francesa Morel, por ser francés, por como decir el Nica Pérez. Y se quedó el apellido Francesa Morel. Ellos allá firman Francesa Morel. Es decir, realmente yo creo que yo solo no tengo sangre china, porque yo tengo sangre negra también. Ajá. Porque resulta que Jesús Ocaña, yo le decía a una prima mía, mira, Jesucito debe tener sangre negra. Y esa prima mía, que siempre tiene unos primos con los que se lleva mejor y habla más, ¿no? Entonces fue ella al registro y dice, vos sabés que los tatarabuelos o yo no sé qué de nosotros eran libertos, o sea, negros que habían sido esclavos y que se habían liberado, quién sabe cómo, ya sea porque los dejó el dueño o compraron la libertad o cualquier cosa. Ajá. Y la familia mía es de Francesa Morel, nosotros sabemos, y yo he ido a visitarlos a ellos allá. Pero la Ferraro, esa no sabemos, porque Ferraro en Italia es, por ejemplo, Ferraro, Ferrari, Ferrara, todo eso es lo mismo, porque son los originarios de Ferrara. Y entonces hay Ferraro, como decir aquí Rodríguez o Rojas. Nunca supimos, aunque ahora un primillo mío estaba haciendo un libro de los orígenes nuestros y parece que ya descubrió de cuál Ferraro era. Pero ella por fin no ha terminado el libro. Sí. Qué bien. Ellos probablemente eran originarios de Ferrara. Ok. Don Gilio, trabajando usted en esta empresa Estica, ¿qué es lo que hacían? Bueno, nosotros, ya le digo, el plan del presidente Truman era modernizar la agricultura de América Latina. Ahora, tal vez ahora parezca eso muy extraño, porque aquí está modernizada, ¿verdad? Pero cuando yo llegué aquí, los gusanos del repollo los mataban con la mano, ¿verdad? Con los dedos. Echaban montones de familias, de chiquillos, y que donde primero fui yo fue donde José Valenciano, a ver una finca que tenía como 5 manzanas de repollo. Era un palomero que se veía aquello, pero no había dónde poner una paloma, ¿verdad? De la que pone el huevillo del gusano. Y ahí tenían una familia de chiquillos viejos, todo el mundo matando gusanos. Y nosotros veníamos a eso, enseñarle a la gente todo lo que eran insecticidas, fungicidas, que de paso yo lo aprendí también porque yo tampoco sabía nada de eso. Pero a nosotros nos daban mucho curso y habían ingenieros agrónomos que sí sabían de eso. Y entonces a eso nos dedicamos a usar ya todo lo que son agroquímicos y abonos. Después de paso se mejoró mucho todas las razas de ganado, aunque ya aquí había gente muy interesada en mejorar ganado, como los Salazar, por ejemplo. Y en eso seguimos trabajando, y de paso el presidente Truman, en Estados Unidos hay unos clubes 4H que se llaman, y él puso los clubes 4S en Costa Rica y en toda Latinoamérica, y hasta en Europa hay ya clubes. Desgraciadamente en este país, yo no sé por qué motivo, quitaron los clubes 4S del Ministerio de Agricultura. Y óigame, esa fue la estupidez más grande que hizo el gobierno.
Porque si nosotros tuviéramos clubes 4S actualmente, nosotros tenemos aquí 24 clubes, 12 de mujeres y 12 de hombres. Si esos clubes estuvieran, óigame que la drogadicción prácticamente no existiría, porque el chiquillo tenía que estar haciendo, ¿no? Claro. Y se lo pasaron a una organización que ojalá que me oigan, porque esa fundación es una indecencia, diría yo. Porque nosotros teníamos en Zarcero, que tenía 7,000 habitantes, teníamos 24 clubes, y ellos tienen 50 en todo el país. Que yo no sé, para mí a ellos debe subvencionarlo alguna cosa, y no sé qué es lo que hacen, porque realmente no se sabe qué hacen. Y yo, una de las cosas que quería decirle al presidente nuevo es que volviera a poner los clubes 4S con el Ministerio de Agricultura. Así tendrían muchas cosas que hacer el ministerio, ¿eh? Porque realmente lo que le daba realce al Ministerio de Agricultura eran los clubes 4S. Ahora usted no sabe que no se sabe qué hacen. Y sería buenísimo, para la juventud sería buenísimo. En Estados Unidos están muy bien, en Europa los clubes 4H están muy bien también. Solo yo no sé por qué aquí prácticamente los eliminaron, porque prácticamente no existe. Y usted no volvió a oír nada de clubes 4S. Sí. Antes los clubes 4S se oían por todo lado. Sí, porque habían como 1.500 clubes contra 50. Imagínese. ¿Y usted participó mucho en los clubes? Sí, porque yo vine aquí como asistente de oficina. Y después me pasé, porque el que había como asistente de Clubes 4S, que era Francisco Ramos, una excelente persona que nos enseñó montones de cosas. Como por ejemplo Adelita Rodríguez, hicieron una labor pero enorme en este lugar. Lo que le deben a esa gente zarcero es muchísimo. Lo que pasa es que todo se va a olvidar. Y entonces Francisco Ramos se fue para Heredia, y entonces yo me quedé trabajando con Clubes 4S hasta que salí en el 64. Dejé yo trabajar con extensión agrícola y me dediqué a trabajar en agricultura. A eso íbamos. Usted, don Gilio, ha trabajado, entonces, dedicado a la agricultura, pero también a la ganadería, la lechería. Sí, yo he tenido vacas de leche, he tenido ganado de engorde, tengo una que otra cabrilla, y después trabajé con hortaliza, con papa y hortalizas, y actualmente con café. Pero el café mío ya se conoce en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, porque yo puse un beneficio. Un micro beneficio que se llama, y entonces ya ese se exporta a otras partes. Y nos han dicho por ahí, bueno, que ese micro beneficio tiene algo en particular, algo en ingenio suyo. ¿Qué es lo diferente que tiene? Bueno, que yo sepa nada. Sí, porque no, lo particular que tiene es que yo siempre he andado haciendo cosas raras, experimentando. Por ejemplo, cuando yo puse las vacas, yo digo, bueno, pues en Estados Unidos ordeñan y aquí ya en Costa Rica habían como 2 o 3 fincas que ordeñaban con ordeñadoras. Entonces digo, oye, ¿por qué no vamos a ordeñar nosotros también? Entonces yo traje las ordeñadoras para acá. Después en Estados Unidos vi cercas eléctricas, porque a mí me mandaron a Estados Unidos en el 62, estuve allá 6 meses. Y allá vi las cercas eléctricas, y el problema de las cercas eléctricas aquí era que no había luz. La luz en Zarcero, había luz ahí en el centro, y mala, como parecía un pejibaye las bombillas. Y entonces yo me puse a que me trajeran, porque yo tenía un negocillo donde vendía bonos y cosas de esas.
Entonces me puse con una de las de los comercios que yo les vendía era Químicas Unidas. Entonces me les prendí para que trajeran una cerca eléctrica de batería, hasta que por fin la trajeron. Entonces pusimos la cerca eléctrica y la gente decía que cómo iba a atajar un hilo de alambre en una vaca. Pero después se convencieron que sí se podía. Después, como a mí me dijeron cuando yo me puse a hacer las vacas, una finca de lechería, aquí me decían, pero qué bruto, ¿cómo vas a hacer una lechería en 5 manzanas? Y eso, para eso se necesitan 50 manzanas. La cosa es que yo la puse. Y como para pasar las vacas, lo que usaban en 50 manzanas era un camino como de este ancho, de 8 metros de ancho, y la finca era tan chiquitilla, entonces yo digo, no, aquí lo que va a haber que hacer es un caminito así delgadito. Y entonces hicimos un caminillo delgadillo para que pasaran las vacas, y la gente decía que ahí las vacas se iban a cornear y yo no sé qué cosas. Pero ellos no sabían que las vacas tienen una, ¿cómo se llama eso? Como un orden establecido. Usted sabe que en las vacas está la reina, que es la que siempre anda de primera, y detrás sigue la otra. Y entonces mientras la reina no salga, ninguna otra sale. Y entonces siempre salen en fila, porque tienen un orden jerárquico. ¿Okay? Y esa, bueno, por ejemplo, aquí la diferencia del beneficio es que nadie tenía un microbeneficio. Cuando yo supe que habían unos microbeneficios, porque ya yo tenía café y había hecho una asociación ahí en San Juanillo, y nos llegaron, hicimos la asociación y lo que queríamos era poner un beneficio de unas 10.000 fanegas para recoger el café. Pero cuando llegó Mario Vargas y nos dijo de los microbeneficios, digo yo, no, esto es lo que hay que hacer, que cada uno tenga su beneficio en la casa. Y entonces yo compré uno y ya empezamos pero hasta que me da risa, porque donde asoleábamos el café era ahí que no estaba ese patio, sino que lo que había era partes donde estaba de cemento, donde había tenido yo el galerón de vacas. Y entonces ahí lo asoleábamos y era un vacilón aquella cosa. Pero así se empezó, y ya ese año, a finales de año, llegó Ricardo Pérez con Felipe Rodríguez, y me dice, mira, ¿qué tal es eso? Sirve. Le digo, no lo piensen, póngalo, porque es fabuloso. Y de veras ellos lo pusieron y ahora han ido creciendo muchísimo. Esa gente tiene mucha gana de trabajar, y ya se han puesto algunos otros micros, aunque ha costado, porque a la gente le cuesta mucho cambiar. El zarcero podía tener, mire, todo zarcero puede estar sembrado de café y daría más que otras cosas, porque el café es una montaña. Tener vacas en terrenos tan quebrados no es nada bueno, mientras que el café es una montaña que más bien está mejorando los suelos. Y el café de 1.400 metros de altura para arriba es excelente, ¿verdad? Entre más alto, bueno, hasta 2.000 metros más o menos, es excelente el café ya le digo, el café de zarcero ya se conoce en mucha parte. Y ahí estamos. Don Gilio, ¿usted ha tenido la oportunidad de visitar varios países? Sí, he ido a algunos países, que yo creo que el primero fue Nicaragua. Ajá. Que íbamos a traer semilla de algodón para harina, cascarilla de semilla de algodón para darle a las vacas. Y en ese tiempo, cuando estaba Somoza, que yo digo que donde llega el comunismo todo lo arruina, y todavía hay idiotas que son comunistas, ¿verdad? Pero cuando Somoza estaba, Nicaragua era el
granero de Centroamérica. De Nicaragua se traía frijoles, se traía arroz, ganado, de todo, a todo Centroamérica. Llegaron estos y lo arruinaron el país. La gente vivía muy bien en Nicaragua. Mientras no se pusieran a buscar arbitas, ya estaban bien, ¿verdad? Y de aquí de Zarcero iban montones de camiones a vender repollo y papa y cuánta cosa había. Y de Nicaragua venía muchísimo camión también a llevar sobre todo guineo cuadrado. Y todo eso se quitó cuando llegaron estos maleantes, ¿verdad? Y bueno, he ido a Italia, he ido a Holanda, a Colombia, Panamá. Bueno, y es que cuando tenía 41 años me dio, porque yo nací filósofo, usted sabe que el filósofo nace, no se hace. Y a mí, es decir, yo era un lector, pero no es un lector que lee una hora, sino que, por ejemplo, desde que yo aprendí a leer, yo no he parado de leer. Mamá era una lectora de esas que se acuestan, a pesar de que nos crió a nosotros, cosiendo ajeno, ella hasta la 1 de la mañana le daba leyendo, ya terminaba tal vez a las 10 de la noche de coser y se ponía a leer hasta la 1 de la mañana. Ella, bueno, igual que yo, casi no dormimos. Y entonces, por ejemplo, sábado y domingo yo lo pasaba ahí, porque yo luego acostado. Ahí me ponía todo el día y el otro día también hasta la 1 de la mañana, igual que mamá. Ajá. Y entonces, un día digo yo, ¿por qué yo no me ordeno un poco? Porque yo leía de todo. Y digo, voy a entrar a la universidad. Pero no había sacado el bachillerato. Entonces lo saqué por madurez. Y entré a la universidad en el 73. Y yo aprovechaba ir a la universidad porque tenía un camión y el negocio así, yo iba una vez por semana a traer carga. Entonces yo iba a la universidad en la noche, cuando iba a traer carga. Y ahí estuve como 10 años llevando los cursos de psicología. Y llevaba cursos de otras cosas también. Y bueno, yo hasta hace unos 3 o 4 años que dejé de ir a la universidad. También estuve dando cursos en la universidad, esos cursos libres. Y ahora ya, es que parece mentira, mire, yo desde hace 10 años ando viendo a ver cómo alguien se hace cargo de una ciudad de los niños. Usted sabe que Costa Rica tiene 25,000 niños en riesgo social. Y yo no sé por qué los gobiernos son tan estúpidos, casi tan caballos, ¿verdad? De que no se dan cuenta que la única forma de paliar un poquito la delincuencia es recogiendo a los chiquitos que andan en la calle. Si los chiquillos roban desde que caminan. Pero no, a la Iglesia Católica han dado 10 años detrás de ellos para que la administren. Porque yo les digo, si ustedes quieren, ustedes la administran y yo me pongo a recoger plata por todo lado, y si tienen que hacer casas, escuelas, todo lo que haya que hacer, porque la ciudad de los niños significa una iglesia con su plaza, después 1 o 2 manzanas con casas para los chiquillos, y habría que hacer ya, porque la gana mía sería recogerlos, ojalá que lo fueran a tener, las viejas que no quieren tener los chiquillos, que los vayan a tener ahí. Pero no, nunca les dio la gana a ningún cura hacer recargo, ojalá que me oigan, ¿verdad? Pero a ellos no les ha interesado realmente. Ahí estuvieron unos, pero se aburrieron rapidito. Ahora estoy con unos evangelistas que les gusta la cosa, ellos están trabajando
con ancianos y con la gente que anda botada en la calle, drogadictos y todo eso. Pero yo digo, no, eso ya vivieron, lo que nos interesa a nosotros son los chiquillos, ¿no? Eso ya están para el tigre, como dicen. Pero de ahí no se ha podido, y entonces yo me he dedicado mucho a eso y a trabajar la finca porque yo les dejo la finca de Santa Elena y esta finca de aquí de Guadalupe, yo se las dejo a la ciudad de los niños. Y lo que a mí me interesa es que la finca de Guadalupe llegue a producir bastante café, porque perfectamente ahí se pueden producir, ahora están produciendo como 120 quintales, algo así. Pero ahí se pueden sacar perfectamente 400 quintales de café. Y eso multiplicado por $400 sería una entrada bonita para la ciudad de los niños. Y después la ciudad de los niños también, como le pasa esa carretera nueva, ahí se puede hacer un parque como esos que hay ahí en Villa Quesada, que tienen puentes colgantes y toda esa cosa, pues son 100 manzanas y está de montaña. Entonces hacer senderos y toda esa cosa. Ver con el gobierno que nos diera permiso para poner una bomba de gasolina, que sería un platal lo que podría hacer. Pero de ahí no ha habido quien se interese. La única que estamos siempre desde hace como 5 años o 6 años es con Adalgisa López. Esas son las que hemos seguido el trabajo, pero de ahí no se ha podido conseguir. Y uno necesita a alguien que administre. Claro. ¿No? Ha sido parte, perdón, don Gilio, ha sido parte de usted el siempre colaborar con las demás personas, ¿verdad? Pues sí, porque yo le voy a decir que cuando yo tenía 20 años, es lo que le digo, que el filósofo nace, siempre uno anda buscando algo. Por cierto, hay una película que dice algo de lo mismo, póngala en internet, ponga película completa, el retrato de Jenny. De Gendry. De Jenny. Jenny. De Jenny. Ponga por Jennifer Jones. Película completa, el retrato de Jenny con Jennifer Jones. Para que vea una película de lo que va creyendo uno. Es decir, uno siempre ha creído que hay alguien más grande que uno y anda buscando eso. Y yo me encontré lo que se llaman escuelas de misterios. Que está la masonería, está ¿cómo es que se llama esta otra? La iglesia, se me fue el nombre, es una iglesia que está en Cuestemoras, por cierto, ahora me acuerdo. Y después están los Rosacruces. Y entonces yo me metí a estudiar Rosacrucismo. Y Rosacrucismo es netamente cristiano. Y entonces ellos tienen un lema, por ejemplo, que es: el más grande de vosotros será sirviente de todos. Que eso se lo dijo Jesús cuando la señora esta, la mamá de San Juan y de Santiago, que son los hijos de Zebedeo, que se llaman, llegaron a decirle que ellos querían que cuando él fuera rey pusiera seguro a Juan a la derecha y a Santiago a la izquierda. Ese es San Juan el Bautista, San Juan Evangelista. Y entonces Jesús les dice: eso no me corresponde a mí decirlo, sino a mi Padre que está en los cielos. Lo único que yo te digo es que el más grande de vosotros en el reino celestial es el sirviente de todos.
o sea, se los apió, ¿verdad? Porque ellos querían estar a la orilla del rey y no los tiró abajo completamente. Y después el otro, que es Cristo Jesús, era tu ideal. Y entonces ya desde eso a mí me ha gustado mucho pues ayudar a la gente, no crea que es por caridad, es por ganarse uno del otro lado, ¿verdad? Sí, y entonces pues hay, en lo que se ha podido ayudar, por ejemplo, cuando la gente viene aquí a ver cosas nuevas y todo eso, yo siempre les hablo así como a ustedes, pues, de ayudar es muy bonito. Exacto. Don Gilio, ¿usted nos podría contar la historia de su particular vehículo? ¿De dónde proviene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué modelo es? Bueno, mire, cuando yo llegué a trabajar con extensión agrícola, el Willys era el Jeep que había, no había ningún otro. El Land Rover llegó después y el Toyota más después, aunque sea una tontera decir más después, ¿verdad? Pero después o mucho después, llegó el Toyota. Y entonces a mí me quedó gustando el Willys, porque no hay ningún carro que para caminos de tierra se adapte mejor que el Willys. Y en ese tiempo, como les dije anteriormente, la única carretera que había cuando yo me vine para Naranjo en el 37, llegó la carretera a Naranjo. Y la única carretera que tenía Costa Rica era de Naranjo a Cartago. Y bueno, aunque yo creo que León Cortés ya había hecho una para la finca de él que estaba por ahí por Vara Blanca. Pero eran las únicas carreteras. Todo lo demás eran caminos de tierra. Cuando yo llegué a Zarcero, los lunes era el día de plaza. Y ya había llegado la carretera aquí en el 40. Llegó en el 42 a Villa Quesada. Y usted encontraba los lunes ahí por ahí de 100 o 150 yuntas de bueyes ahí con carreta que traían de todo, de todos los distritos de Alfaro Ruiz. Y eran unos barrialones de invierno y unos polvazales de verano que era asunto serio. Entonces uno con jeep andaba por todos los distritos con 4 cadenas. Después, cuando yo dejé de trabajar con extensión agrícola, entonces compré este. Pero la ventaja de este es que, como le decía, tiene una máquina Perkins. Y una máquina Perkins inglesa ahora no se consiguen casi inglesas. Y si se consiguen valen millones. Es la mejor máquina que hay. En máquinas chiquitillas no hay ninguna máquina mejor que esa. Ya le digo, esta tiene que este modelo es modelo 86. ¿Puede ver? Es 86. No, 68. Ah, sí, es me estaba acordando que usted nos dijo 68. Sí, es 68. Tiene que 46, 47 años. ¿Y alguno de los dejó botado? Y ha trabajado. Es que este Jeep, bueno, por todas esas caminos que eran unas cuestas que daban miedo, yo andaba con una carreta cargada de palote, después con abonos, o con carreta jalando vacas. Es decir, ha trabajado como un negro, como dicen. Hasta la cabra ha andado. Ah, la cabra ahí anda. Sí, jalando vacas también. Por ahí estaba la carreta. Lo que pasa es que ahora se la di a Gilio, que compró una finca, y entonces yo ya carreta no necesito. Así las cabrillas ahí las echo. ¿Y pasa, cuando lo lleva al retail, pasa bien? Ah, sí, pasa bien. Pues siempre hay que hacerle arreglillos, ¿verdad? Pero ¿a qué carro no hay que hacerle arreglos? Sí, claro. Sí. Y ahí ese ya uno no quiere, pues yo he comprado carros y los he regalado,
porque yo con este me defiendo. Y ya a mí no me gusta manejar, porque manejar hoy en día, para andar uno que camine una vara y pare, y camine otra vara y pare, me digo, mejor que lo haga el chofer del bus. Y nosotros no pagamos, ¿verdad? También. Nosotros, por ejemplo, a San Ramón vamos de gratis, a Naranjo, a Villa Quesada. Y ya no. Es que realmente andar en carro hoy en día son solo presas y cochinadas, ¿no? Y entonces ando uno mucho más fácil, mucho más tranquilo en el bus ahí hablando con el que primero se le... Don Gilio, ¿y este carro se le han ofrecido comprar? Sí, lo que pasa es que ahora, por cierto, está Carlos Solís. Y le digo, no, mira, yo no lo vendo. No, es que para venderlo tendré que pedirte como 4 millones de pesos. Y entonces me dice, no, pero yo no sé quién quiere comprar. Y no, ¿y para qué lo voy a vender? Si más bien lo que he tratado de conseguir es una batea nueva, es decir, un carro para meterle la máquina esa. Ya había comprado uno. Lo que pasa es que tenía una Perkins también, entonces se lo di al hijo mío y no le metí la máquina esta, porque entonces esta hubiera que ver lo que hacer. Y es que a mí no me interesa, con esa carrocería y anda. Entonces, ¿para qué la voy a cambiar? Yo no soy, la gente se ríe, cuando ve el carro mío se ríe, usted sabe. Y yo vacilo, porque digo, es que no saben lo que es. Sí. Y entonces ha trabajado, ya le digo, barbaridades. Ha sido su compañero de lucha. Ah, sí, imagínese, lo compré en el 70, es 68, sí, en el 70. Por eso lo compré cuando nació Katy. Casi un carro del año fue en ese momento. Sí. Don Gilio, ya para terminar, agradeciéndole muchísimo todo lo que nos ha contado. Usted no nació en Zarcero, pero se puede decir que es zarcereño de corazón. Sí, porque tengo 66 años de vivir aquí. Bastante. Ya todo lo que sea, de Alajuela todo se murió ya. Y de aquí, una gran mayoría se ha muerto también. ¿Qué es lo más importante para usted que ha hecho por Zarcero, que se siente muy satisfecho de haber logrado por el pueblo? Pues tal vez que como, yo no sé qué decir, que siempre me ha gustado lo nuevo y estar experimentando. Y entonces todo lo que es nuevo, me gusta, pues, probarlo. Y gracias a eso usted trajo cosas innovadoras que todavía a la fecha se siguieron utilizando. No, yo diría, rajando, Ajá. que todo lo que hay en Zarcero, en lechería, lo traje yo. Porque traje estas finquitas así chiquiticas, después cercas eléctricas, los caminitos, las ordeñadoras. Todo eso porque a mí siempre me ha gustado estar con lo nuevo, ¿verdad? Y con lo fácil, para trabajar menos. Pues ha dejado un gran legado entonces. ¿Qué le falta por hacer, don Gilio? La ciudad de los niños. Eso está muy difícil y ahora tengo ganas de ver si me consigo unos millonarios que decirles, hagamos una ciudad de niños entre todos los ricos de aquí. Yo ahora estoy entregando café o voy a entregarle café a los Solich. Esa gente es de los Solich ahí ya no tienen que ver nada, eso es de una transnacional suiza. Y son poderosos. Y es que no he podido hablar con el jefe porque ya ellos están más en Nicaragua que aquí en Costa Rica. Y tengo ganas de hablar con el jefe de eso y decirle, ¿por qué no hacemos usted y usted tiene amigos que son millonarios y yo también, y entonces a ver si hacemos un grupo para hacerla?
ya dejarnos de iglesias y de vainas de esas, porque esa gente lo que vive es de vagos. Perdónenme los curas que son muy amigos míos, y que he tenido muchos muy amigos, ¿no? Pero ellos como que no se interesan por esas cosas. A ellos les gusta más iglesias muy bonitas y muy bonitas misas y todo eso. Y yo creo que debían de preocuparse por la niñez, Claro. porque los niños de Costa Rica, es decir, un chiquito que tiene que vivir robando para comer, es decir, yo no sé cómo, no, habiendo Jesús dicho que hay del que haga uno de ellos, porque más le hubiera valido que lo amarraran a una piedra de molino y lo echaran al mar. La piedra molino es que antes el trigo se molía con una rueda muy pesada de piedra que le iban dando vuelta con un caballo o una mula y la iba majando. Y entonces dice, más le valiera que lo amarraran a la piedra y echaran. Imagínense, eso es muy feo. Ahora, si eso sería bonito, ¿cómo será lo que le espera al que? Y hay gente que no hace nada por ellos. Peca por omisión, como se dice. Pero ya. Bueno, esperemos ver esa ciudad de los niños entonces. Yo espero que Dios me dé vida para verla, aunque sea con unos 25 chiquitos, pero empezar. Ojalá así sea. Bueno, don Gilio, muchísimas gracias por habernos permitido estar esta tarde con usted aquí cerca de su casa, con su carro, característico de usted. Pues ahí cuando tengan gusto no pierdan el camino. A mí casi nadie me visita. Bueno. Así que yo estoy siempre de vago ahí, haciendo cosillas, pero ahí estoy. Muchísimas gracias. ¿Sí? No hay de queso, nomás de papa, como dice. Esto fue el retrato.